Estamos en comunicación ahora para hablar de esta, algunos dicen, nueva etapa de la pandemia con la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Bisotti, ¿cómo le va? La saludamos acá en TN Central. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias. La primera pregunta, ministra, que le tenemos que hacer es, bueno, tenemos ahora 88.000 contagios, quizás mañana un poquitito más porque los números de hoy corresponden a lo que se testeó en el día de ayer, que fue domingo. El martes quizás tenemos un número más alto. ¿Hasta cuándo piensan ustedes que vamos a tener este pico, esta nueva ola de contagios? Bueno, lo explicamos siempre, en las olas anteriores también. Es imposible poder prever eso porque depende de múltiples factores. Depende no solamente del virus, sino también del comportamiento social, depende de los cuidados y también, por supuesto, depende de la vacunación. Nosotros tenemos en esto que vos contabas como introducción algo que es muy importante poner en perspectiva, que es que emergió una nueva variante y que cambió la situación en relación a la pandemia, no en Argentina, sino en el mundo. Lo que está pasando en Argentina, este aumento exponencial del número de casos, se debe a que a toda la planificación y a todas las actividades y acciones que se venían tomando, se suma la emergencia de una variante que es extremadamente transmisible y entre leve y moderada, digamos. No tiene el impacto y la gravedad que tienen las variantes anteriores, sobre todo la Delta, que era la que más nos preocupaba, y que gracias al avance de las coberturas de vacunación, porque en Argentina tenemos 85% de personas con una dosis y 73% con 2 dosis, este aumento tan grande del número de casos no se traduce en hospitalizaciones y muerte, que es el objetivo que teníamos como país desde agosto, y nosotros dijimos que iban a aumentar los casos. Por supuesto que este aumento exponencial se debe a una nueva variante con estas características. Nadie sabía qué iba a suceder, sabíamos que podía emerger una nueva variante si todos los países no vacunaban, pero nadie sabía las características de esta nueva variante que está impactando en el mundo. Así que nosotros lo que sí estamos viendo en Córdoba, que es la primera provincia que inicia el brote, en los últimos días la velocidad de crecimiento realmente se ve muchísimo menor. Nos quedan, como vos decís, una semana, sobre todo siempre martes, miércoles y jueves, como para ver un poco la tendencia definitiva, pero lo que está pasando en Córdoba nos da muchísima expectativa, que como esta variante tiene un periodo de incubación más corto y las personas vacunadas, que son muchas en Argentina, transmiten menos, este aumento tan rápido se vea acompañado después, siga de un descenso rápido también. Estamos viendo, como usted decía, ministra, que hay una nueva variante, que es Omicron, que muestra un comportamiento muy distinto en quien se lo contagia, además porque gran parte de la población argentina, como usted decía, está vacunada. Esto significa que pueden cambiar de vuelta las reglas del juego, porque sin embargo, digamos, hay aislamientos, hay contactos estrechos, están los hisopados, la enfermedad se está comportando de manera más leve por la cuestión de la cepa y la combinación con la vacunación. ¿Podemos ver nuevos cambios en los protocolos de aislamiento para personas vacunadas? Sí, ya hubo un cambio importante, que es que se bajó a 5 días de aislamiento a las personas vacunadas, los contactos estrechos asintomáticos, y a 7 días los casos. Eso ha sido hace unas semanas y en función de la revisión de la evidencia. Y por supuesto lo que dijimos desde ese momento fue que la revisión era permanente en función de ir comprobando que esta tendencia a tener casos leves y moderados y a no traducirse en aumento de hospitalizaciones se sostuviera. Hoy a las 7 de la tarde tenemos una reunión de expertos con los expertos y todas las sociedades científicas que también han participado activamente del consenso de todas las recomendaciones, y mañana a las 9 de la mañana tenemos Consejo Federal de Salud para compartir las recomendaciones de los expertos y poder definir si podemos actualizar las recomendaciones, teniendo en cuenta que tenemos ya unas semanas de un aumento de un número muy alto de casos y, por supuesto, un aumento leve en las internaciones, pero con características de la enfermedad diferentes, con menos gravedad, con menos necesidad de respirador y con menos necesidad de oxígeno, y la
la mortalidad, la cantidad de muertes diarias se mantiene estable, tratar de ver si podemos llegar a un consenso en función de las recomendaciones, porque, por supuesto, también lo decías en las noticias, que esto tiene un impacto muy importante en principalmente los servicios de salud, principalmente personal de salud, del sector público, de la seguridad social y del sector privado, que están aislados y que ponen, y vacunadores y vacunadoras, y que impactan en la atención. Luego, otros servicios esenciales, como puede ser migraciones, como puede ser en los aeropuertos, como puede ser las tripulaciones. Esto está pasando no solo en Argentina también, sino en el mundo. Y, digamos, también, por supuesto, el impacto económico que pueden tener aislamientos. Si nosotros siempre vemos cuál es la evidencia científica y, digamos, una medida de salud pública, trabajar en eso para actualizar permanentemente las recomendaciones. Eso lo vamos a hacer entre hoy y mañana para ver si podemos avanzar en actualizarlas. Sobre el tema económico, Sofía Terrile tiene una pregunta para usted precisamente en este tema. Ministra, ¿cómo le va? Bueno, recién lo nombraba, ¿no? Aerolíneas con muchos aislados, hay comercios cerrados, hay líneas de producción directamente cerradas, no fábricas enteras, pero sí líneas de producción. Y en ese sentido, los industriales, por ejemplo, están planteando, bueno, terminar con el aislamiento para contacto estrecho y practicar, por ejemplo, un test diario a cada persona que tiene que ingresar en una fábrica. ¿Usted lo ve posible, un esquema de esta manera para, por ejemplo, los industriales, para los comerciantes? No son los industriales lo que plantean, lo plantea el sentido común, eso los planteamos justamente también para el equipo de salud principalmente y para, de hecho ya se está haciendo, el equipo de salud, por ejemplo, en algunas jurisdicciones como Córdoba, ya están trabajando con ese monitoreo permanente y por eso yo lo decía, primero desde el punto de vista sanitario, analizando la situación. Segundo, desde el punto de vista de asegurar los servicios esenciales y, por supuesto, teniendo la mirada de sostener la actividad económica, productiva, en función de algo que, nuevamente, ustedes se acuerdan, hace unas semanas Estados Unidos canceló 3.000 vuelos por la misma situación. Es algo que se está replanteando el mundo. Hay algunos países, como Estados Unidos, que han bajado el aislamiento a las recomendaciones nuestras y otros países como Uruguay que si las personas están vacunadas con el refuerzo directamente ni siquiera los testean y no los aíslan, mientras que si tienen 2 dosis les hacen el antígeno y tienen algún control. Así que la reunión justamente es para analizar esas posibilidades, pero me gustaría aclarar y volver a recordar que no es porque lo haya pedido un sector económico y no es algo que se está analizando porque lo pidieron, sino que desde el primer día nosotros venimos planteando que esa es la mirada y es a lo que se tiende. De hecho, en España ya están hablando de directamente ni siquiera, digamos, considerarlo como una gripe común y replantearse toda la estrategia. Entonces, es un momento, me parece, bisagra por varios motivos. Primero, porque estamos definiendo si estamos entrando a la endemia y segundo porque es un cambio de paradigma muy grande para la población, para los medios, después de venir con una dinámica de cuidado hasta que estuvo Delta, cambiarla genera toda un desafío, entonces por eso lo tenemos que explicar permanentemente. Recién mencionó algo, dijo el caso de España. España se conoció hoy en las noticias que va a empezar a tratar esta nueva variante como si fuese una gripe, como si fuese otro tipo de enfermedad. ¿Argentina cuándo puede llegar a plantearse llevar adelante una experiencia como esa? Bueno, España tiene, el hemisferio norte tiene, digamos, está en invierno, tiene una situación de casos, digamos, en relación a la dinámica de transmisión, teniendo en cuenta además el invierno y lleva también más tiempo que nosotros con la variante, unas semanas más. La verdad es que todas las experiencias que vayamos viendo, como siempre, nos sirven y mucho. Uno se plantea justamente esta lógica, ¿no es cierto? Si nosotros estamos viendo y se sostiene una infección, una variante que da una enfermedad leve o moderada, que no desborda el sistema de salud y que no genera el aumento en las terapias intensivas, homologarlo a enfermedades que tenemos todos los años y que si hiciéramos lo mismo que estamos haciendo ahora, no podríamos salir de nuestras casas, con varicela, claro, con gripe, con sincicial respiratorio. Entonces, si se puede asumir o si se ve en la evolución de la enfermedad
que es realmente como ese tipo de enfermedades, la transición a la endemia lo que va a llevar es que no haga falta hacer un conteo exhaustivo, ni por supuesto muchísimo menos testeo a todos los casos, y que el aislamiento tenga, digamos, otro rol, digamos, pierda valor para poder controlarla. Nosotros cada medida que tomamos es porque tenemos un objetivo. La primera etapa fue para fortalecer el sistema de salud, si no, no hubiéramos podido dar respuesta. La segunda etapa era para que no se desborde ese sistema de salud, que si no hubiéramos fortalecido se hubiera desbordado. Y ahora, sabiendo que tenemos esta situación, la idea es tratar de volver a retomar las actividades y sostener las actividades sin riesgo sanitario, digamos, más allá de lo que significa tener un virus nuevo que está conviviendo con nosotros. ¿Es posible, ahí tengo una pregunta de Nico Singer para usted, pero antes le quería como conclusión a este tema, ¿es posible que en 2022, en este año, en Argentina podamos hablar del COVID como un virus endémico? Si se sigue comportando todo así, es una ¿no? hipótesis, tenemos que ver cómo, claro, tenemos que ver cómo le van a los países que ya empezaron con esta estrategia. España va a ser un ejemplo. España es un país que tiene coberturas de vacunación similares a las de Argentina. También es difícil comparar con otros países en función de diferentes situaciones. Dentro de esas situaciones la vacunación, así que ojalá que a España le vaya bien y pueda avanzar con eso, y que el virus no nos dé más sorpresas, que no emerja ninguna cepa y que podamos realmente en 2022 en Argentina y en todo el mundo ya decir que estamos pasando una endemia y dar vuelta esta página que ha sido tan difícil. ¿Nico? Ministra, buenas tardes. Le traslado algo que lo charlamos en este mismo espacio la semana pasada con el ministro Lamens, y es 2 focos apuntados a el fútbol en la Argentina con presencia de público. Por un lado, el próximo viernes arranca un torneo de verano que se va a disputar en La Plata. En principio, salvo que la organización cambie de parecer, sería con público. Y después lo que será el arranque del campeonato de primera dentro de un mes. En ese sentido, para ambas situaciones, ¿es recomendable que se mantenga como estamos el esquema de 100% de aforo? ¿Puede cambiar en algo? Bueno, tenemos una reunión, el ministro Lamens está en Bariloche en este momento, estuvimos en contacto el fin de semana, tenemos una reunión mañana para abordar este tema en relación a lo que son los amistosos, en relación a lo que es febrero. Es muy pronto para poder verlo. La verdad es que con la dinámica que tiene este virus, de acá a 4 semanas podemos tener un escenario totalmente distinto. Esperemos que mejor, digamos, que ya con una tendencia al descenso que nos haga repensar o poder evaluarlo desde otro lugar. En este momento, a la semana que viene, es bien cerquita como para pensar que eso vaya a cambiar, y más en el AMBA, porque allí donde empezó primero, que fue Córdoba, estamos viendo, digamos, señales, digamos, positivas, pero el AMBA todavía está en la curva de ascenso, así que es algo que vamos a charlar con el ministro Lamens y seguramente, por supuesto, con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, para decir en conjunto, como siempre. Durante las últimas horas se vieron declaraciones de los chicos en la costa, que uno entiende obviamente van a divertirse y demás, y quizás hace varios veranos que venían postergando quizás hasta su primer viaje solos sin sus padres, pero había frases como, por ejemplo, si nos da positivo no nos aislamos porque ya tenemos todo pagado. ¿Cómo convive el tema del seguir necesitando test para un montón de cosas y también las imágenes que se ven en la costa, ¿no? Bueno, yo vi esas declaraciones y yo me quedé con la de la chica que decía, cuando vuelva a mi casa con mi familia me voy a cuidar, digamos, en el contexto que está, digamos, instalado el tema de el bajo riesgo de las personas jóvenes, sobre todo vacunadas, pero ese cuidado a las personas que tienen más riesgo, que también tienen un porcentaje de vacunación muy alto, y los mayores de 60 años ya más del 40% tienen su esquema de refuerzo, su dosis de refuerzo, y eso es bien importante. Estamos en un momento que es una transición en todo sentido, no solamente epidemiológica, sino también de la sociedad, sobre todo las juventudes y los adolescentes y las adolescentes que han transitado 2 años con muchísimas privaciones, como vos contabas, y en este contexto vacunados, vacunadas y al aire libre, por supuesto que es una situación de riesgo aunque estén al aire libre, pero estamos en este contexto de transición y de
enfermedad leve que tenemos que trabajar para concientizar los máximos cuidados y sobre todo minimizar el daño. Así que siempre recomendando el rol del tapabocas, el rol del barbijo, que hoy hablábamos con Marta Cohen, que estuvo en el ministerio reunida con el equipo en el Reino Unido. Estuvimos con Marta Cohen charlando en el Ministerio de Vacunación y de un proyecto de colaboración con el Reino Unido de muerte súbita del lactante. Ella es patóloga y es experta desde hace años allá y existe una posibilidad de colaboración en ese sentido. Como el Reino Unido había levantado todas las restricciones y ha vuelto a poner el barbijo como obligatorio en espacios cerrados. Así que volver a trabajar en lo que significa la vacunación. En las últimas 8 semanas, más de 830.000 personas mayores de 18 años iniciaron el esquema de vacunación. Eso es muy importante. Se ha achicado la brecha entre la primera y la segunda dosis. Personas que habían demorado su segunda dosis se han acercado a vacunar y estamos avanzando en los refuerzos, bajando a 4 meses desde la última dosis. Con los mayores de 60 ya más del 40% ha recibido su refuerzo. Así que apuntando en enero y febrero a acelerar los refuerzos, a fortalecer los cuidados y a pasar esta nueva etapa actualizando las recomendaciones y minimizando el impacto. ¿Va a haber alguna aceleración, ya que hablaba de los refuerzos, para la gente que haya recibido Sinopharm? O sea, ¿va a haber una aceleración en los refuerzos tercera dosis para los que hayan recibido algún tipo de vacuna en particular? Todos los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm ya recibieron su tercera dosis. Ya eran 1.600.000 personas y tenemos el registro de que ya 1.700.000 personas mayores de 50 años sin cumplir su intervalo mínimo para el refuerzo ya recibieron su dosis adicional. Así que eso está cubierto y fue cubierto rápido, al igual que casi 1 millón de personas inmunocomprometidas que habían recibido Sinopharm. Y lo que estamos acelerando y teniendo en cuenta el turismo, los viajes y que hay personas que no van a estar en su lugar de residencia cuando cumplan los 4 meses, es que en todas las provincias se aplique el refuerzo independientemente que la persona no tenga domicilio en esa provincia. Así que nosotros, como tenemos stock de vacunas, tenemos refuerzo para ir proveyendo a las provincias con el objeto justamente de acelerar los refuerzos. Al haber bajado a 4 meses, hay alrededor de 5 millones de personas que cumplen ese periodo en enero y otro tanto y por ahí un poquito más en febrero. Entonces, si nosotros ya tenemos más de 4 millones de personas con refuerzo, casi 5, más 2.700.000 con dosis adicional y calculamos 10 millones más durante enero y febrero, para marzo vamos a estar con una inmunidad, con la protección importante, avanzando también en completar esquemas en niños, niñas, adolescentes y en los adultos jóvenes que se retrasaron con la segunda dosis. Ministra, en ese sentido, ¿estudian hacer algo parecido a lo que sucedió en Reino Unido con respecto al turismo internacional? Por ejemplo, eliminar los PCRs para los turistas que vienen hacia la Argentina o también los argentinos que tienen que reingresar al país. Sí, eso charlábamos también con la doctora Cohen. Argentina, en un principio, como muchos países, definió hacer un aislamiento de las personas que hubieran estado en los últimos 14 días en el continente africano. Eso ya se levantó y teniendo en cuenta la circulación comunitaria y predominante de Omicron, la verdad es que las medidas de contención tienen menos sentido, tienen menos fundamento y tienen menos impacto. Así que desde ese punto de vista, una de las cosas que estamos charlando es también simplificar y que en vez de PCR sea test de antígeno, pueda hacer cualquier test. Y eso es sobre todo, más que para prevenir el ingreso, porque ya está, para minimizar cualquier riesgo durante el vuelo. Ese sería el rol que tenga el test antes de viajar y luego, por supuesto, una vez que están acá, ya el riesgo de Omicron, ya tenemos circulación comunitaria y es predominante en la mayoría de las provincias, así que esa es otra de las revisiones permanentes que estamos haciendo para simplificar lo más posible también la circulación de personas. Le hago la última, ministra, que tiene que ver con algo que se conoció los últimos días y tiene que ver con el autotest. Hay muchas dudas todavía, a ver, ¿quién es el que tiene que informar el resultado del autotest? O sea, cuando yo compro un test, le tengo que informar a la farmacia y la farmacia tiene que informar al Ministerio de Salud. ¿Cómo va a ser la metodología para eso?
Nosotros hicimos un consenso importante entre ANMAT, que recibió toda la información, los laboratorios que presentaron, que son 4, son 3 internacionales y 1 nacional que tienen la autorización y hay 3 más en proceso. El rol de las farmacias para poder ofrecer y vender ese test, pero también para asegurar la trazabilidad y la notificación. Y, por supuesto, las 24 jurisdicciones. Estamos sacando una resolución ministerial mañana justamente para comentar que el test puede tener 3 roles. Uno, el individual, que se compra en las farmacias, donde la persona, a través de una aplicación que se vincula directamente con el SISA, con el Sistema de Vigilancia Sanitario de Argentina, tenga que reportar positivo, negativo o que todavía no lo usó. Si la industria, el sector privado lo va a utilizar para sus empleados, para tratar de testear y si hay alguien positivo que no vaya, que no genere transmisión y que no genere aislamientos, lo mismo tiene que, o a través de una farmacia, a través de la jurisdicción, reportar los casos positivos o negativos y las jurisdicciones pueden también adquirirlo para tener algún rol en la gestión de su personal, de los empleados públicos, de la administración pública e incluso también para el ciclo lectivo puede tener un rol interesante. Así que estamos sacando una resolución ministerial que regule y que favorezca la notificación de los casos a través de, en este caso, las farmacias que han adquirido esa responsabilidad para ampliar la oferta y también ampliar la posibilidad de, digamos, de generar acciones para minimizar la transmisión. O sea que una de las posibilidades va a ser también que yo lo suba mediante una aplicación, que yo lo suba al SISA. Es a través de una aplicación de la COFA y de FEFARA, digamos, de las farmacias. De las farmacias, o sea que las farmacias van a ser como el organismo de control de que todo, claro, de que todos esos resultados lleguen a por lo menos al SISA. Escuelas, porque... Exacto, las farmacias las farmacias que le venden, si venden 200 test, tienen la responsabilidad de que esos 200 test se notifiquen, tienen un código de barra los test y tienen el contacto con la persona a la que lo compró. Así que esa es un poco la idea de la compra individual. Y después, a nivel de las industrias, la responsabilidad y la notificación es de cada una de las industrias del sector privado. Yo te voy a tener un tiempo para informar el resultado. Por ejemplo, si yo me quiero comprar 20 test para tener en mi casa, si vienen mis amigos, por ejemplo, y lo voy teniendo y voy haciendo los test a medida que voy recibiendo visitas, ¿lo puedo hacer o tengo que comprar cada vez que recibo gente porque tengo un tiempo para informar el resultado? Vos tenés que informar el resultado. Si no lo usaste en un tiempo, tenés que informar que todavía no usaste. Los que te dieron positivos inmediatamente, los que usás inmediatamente, y si compraste 20 y usaste 5, tenés que decir que los otros todavía no los usaste. Perfecto. Usted lo decía, ¿no? Estamos viendo, o sea, un virus que se comporta distinto con ciertos protocolos que vienen de la etapa anterior de la pandemia, ¿no? De una de las tantas mutaciones de pandemia y de etapa que tuvimos. ¿Cómo imagina, digamos, esta cepa, que es más contagiosa, con un ciclo lectivo ya iniciado, con las escuelas abiertas? ¿Hay que replantear algunos protocolos? ¿Va a haber que replantear probablemente algunos protocolos en marzo? Empezamos ya mismo, estamos en contacto permanente con el ministro de Educación. Hoy tuvimos también una reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría, no solamente por el tema de la vacunación COVID, que ya entre 3 y 11 años el 66% de los niños y niñas empezaron el esquema y el 45% lo completaron y eso sigue avanzando, necesitamos acelerarlo, sino también por todas las demás vacunas del calendario y para trabajar fuertemente de ahora hasta el inicio del ciclo lectivo para generar las nuevas recomendaciones en este nuevo escenario, sobre todo viendo la evolución. Seguramente en las próximas 2 o 3 semanas tendremos un panorama de la evolución para que en función de eso ya podamos tener las recomendaciones y sobre todo podamos empezar a comunicarlas, porque el desafío más grande, como vos decías, ¿no es cierto?, venimos trabajando hace más de un año con una recomendación y ahora repensarlas no solamente es un desafío para quien las piensa, sino también comunicarlas e implementarlas por parte de todos los ámbitos. Así que tenemos reunión con Educación, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad de Pediatría para empezar ese análisis con tiempo y poder transmitir las recomendaciones a las familias. Perfecto. Le hago la última para cerrar con esto que tiene que ver con las escuelas y demás. ¿Analizan ya para el año que viene quizás la posibilidad de vacunar a chicos de menos de 3 años? Sobre todo jardines maternales, imagino, chicos de sala de 2, de 3.
eso depende de la autorización de esa edad. Todavía están realizándose los estudios. Tuvimos una reunión con Pfizer que nos informó que están haciendo una enmienda al protocolo porque los datos no dieron lo bien que esperaban, así que hicieron una enmienda al protocolo agregándole una dosis más. Esos son los ensayos clínicos que se están llevando adelante. Esperamos que durante este primer semestre, o sea, hasta junio, tengamos tiempo de tener información en relación a menores de 3 años. Nosotros desde el primer día planificamos en Argentina vacunar a todas las franjas etarias. Por eso tenemos las distintas plataformas que están disponibles y por eso fuimos uno de los primeros países en empezar a vacunar desde los 3 años. Eso va a ser muy importante para cuando empiece el inicio, digamos, las clases, tanto en primaria como en secundaria, que los y las alumnas estén vacunados con su esquema completo y siempre también a la expectativa que haya datos para menores de 3 años para protegerlos también. Ministra, muchísimas gracias por este contacto con TN Central.